Bienvenidos a otro episodio más de Texans, este canal dedicado a la crianza de hormigas y a la fabricación de hormigueros, y por eso estamos hoy aquí. Yo les dije que iba a hacer introducción de video desde mi taller cada vez que hiciéramos hormigueros, y quiero aprovechar de una vez para hacerles un pequeño tour por mi taller, porque muchos me han pedido que quieren conocer mi taller. Empezamos por acá, herramientas de mano, la mayoría de ellas con baterías, serruchos, llaves, etcétera. Mi radio Bluetooth no puede faltar, me fascina la música, soy bastante melómano. Serruchos deslizantes, este de abajo es de batería, este es eléctrico. Y observarán que tengo unos paneles de madera aquí atrás. Tengo estos paneles azules. Detrás de los de madera estoy colocando paneles de aislamiento termoacústico, porque esta construcción es metálica y en verano, ya estamos en verano, el calor es infernal. Estoy sudando como un pollo. Y en invierno es muy frío, entonces quiero hacerles aislamiento. Pero ahí vamos, poquito a poco, porque falta mucho. Miren, el techo es todo metálico, las paredes, apenas estoy empezando aquí. Pero tengo muchos proyectos, tengo que terminar mi casa, aquí, otro proyecto que tengo en otro lado, trabajar para conseguir para la papita, y en mis ratos libres hacer hormigueros. En fin, es lo que hay. Planeadora, una cantidad de cosas que tengo de mi casa, algunas de mi casa, otras que tengo arrumadas, no les he encontrado todavía el lugar acá. Tengo que hacer una, aquí arriba, como el taller es bastante alto, quiero hacer una especie de mezanini o repisa, por decirlo así, para colocar cosas arriba y abajo en mi oficina. Aquí tengo tornillería, todos los materiales para la fabricación de hormigueros, esta sierra sin fin, otras máquinas aquí abajo y toda la madera que tengo. Me gusta comprar en volumen porque ahorita está muy cara, entonces compro bastante y la guardo, sube de precio, en fin. Y pinturas, que esta es el área como más fresca del taller. Y aunque me falta todavía arreglar muchas cosas afuera, tengo mucho desorden, esta es la vista que tengo frente a mi taller. Es bastante agradable. Aquí es donde trabajo, este es mi taller, y aquí tengo un banco de trabajo en la mitad donde sucede la magia, como decía un amigo. Aquí hacemos los hormigueros, hacemos la carpintería, y quiero hoy entonces dar paso a lo que vinimos. Hormiguero de madera y compuesto cerámico. Yo ya había hecho uno con estos dos materiales, pero había empotrado el compuesto cerámico dentro de la madera. Había tallado y metido una parte que había hecho previamente. Esta vez todo va a ser integrado, todo se va a mezclar como en una sola estructura, y fue un reto hacerlo. Las neoponeras suelen vivir como a la base de los árboles, se les ve mucho en árboles viejos. Sus hormigueros son parte tierra, parte en la madera, es lo que se percibe. En fin, quiero probar, es un hormiguero que le puse bastante cabeza al asunto, pero que al final termina siendo experimental. Ellas mismas determinarán si funciona o no. Vamos a ver, me la estoy jugando de cierta manera, es una apuesta, un tiro al aire de cierta manera. Uno puede planear, pero al final ellas tendrán la última palabra. Les voy a mostrar hoy la fabricación completa del hormiguero, no se preocupen, pero haré una segunda parte con el forrajeo y la tapa, porque es un material nuevo, porque el video va a quedar demasiado largo y no quiero tampoco extenderlo mucho. Bien, vamos a darle paso a la acción y bienvenidos a mi canal. Espero disfruten de este video. Cualquier sugerencia, cualquier opinión, cualquier duda, no duden en escribirme. Telegram, Instagram o en los comentarios. Un abrazo y disfruten de este video. Bien, esta es la primera vez que hacía un hormiguero sobre una pecera de vidrio. Y ahí empezaba el primer desafío. Más adelante veremos por qué. Encontré, cuando estaba comprando la pecera, algunas piezas de madera que se utiliza para decorar acuarios justamente. Son maderas muy resistentes a la humedad, muy duras, durísimas, pero muy hermosas, muy exóticas. Escogí una de ellas y empecé en la planeadora o cepillo a dejar una cara completamente plana para poder hacer allí las cámaras que fui diseñando y dibujando en base pues a la idea que tenía en mente y a la experiencia que he tenido con otros hormigueros. Aquí hago un trazo de por dónde va a ser la parte que conecte las cámaras de madera con las cámaras del compuesto cerámico, que simularán la tierra.
hice esa plantilla sobre la cual dibujé e hice la torre de agua, sistema de humedad por evaporación. En otros videos, busquen en la lista de reproducción que les dejaré al canal, está la manera como la hago paso a paso, pero quería simplemente mostrarles porque constantemente me preguntan que cómo la hago. Si revisan los otros videos, allá hay videos dedicados exclusivamente a la fabricación de esta. Y dejé esa manguera con esa inclinación, pues irá más o menos así como la estoy colocando. Luego verán de qué se trata, pero ese es uno de los desafíos de trabajar con una pecera de vidrio. No voy a poder taladrar el vidrio para poder inyectar agua a la torre de agua, entonces vamos a inventarnos otra cosita. Mientras tanto vamos fresando con la ruteadora, vamos haciendo las cámaras, fresando o ruteando, como lo quieran o como lo llamen en sus respectivos países. Y hago las cámaras con diferentes profundidades, alturas, texturas. Ustedes saben que me gusta experimentar con eso, no solo por lo estético, que de por sí ya es estético, ya es hermoso, sino también por lo funcional que es. El exterior es muy hermoso, la textura de esa madera. Y ahora coloco un vidrio, noten ustedes, este vidrio lo coloco sobre la plantilla. En la plantilla hice el dibujo de cómo quiero que queden las cámaras con sus conectores y donde voy a dejar espacio para incrustar los magnetos. Eso los voy a incrustar al final, esta vez no los voy a colocar desde el comienzo. Empiezo a tallar con arena las cámaras y allí donde se conecta el paso o el túnel que conecta las cámaras de madera va a conectar con la cámara de arena. Le hago esos agujeros allí, noten ustedes esos agujeritos, para que cuando funda o vierta el compuesto cerámico se impregne a la madera y la atrape, se pegue bien, porque obviamente se puede despegar. Coloco un par de guías o de topes, uno de madera, otro de icopor o tergopor, dependiendo del país, tiene un nombre distinto. Con aceite, obviamente, tanto en el vidrio para que no se pegue, como en la madera y en el otro icopor blanco que coloqué en el costado izquierdo. Y empiezo a vaciar poco a poco el compuesto cerámico. Preparo pequeñas porciones para que me deje manipularlo con facilidad y lo voy virtiendo. Este compuesto cerámico se puede secar en horno, pero también se puede secar de manera natural, se demora más, no queda tan duro, pero él mismo genera una reacción endotérmica, sobre todo en estas épocas de verano, que es más cálido el clima. Entonces me deja poco tiempo, así que lo voy mezclando poco a poco. Noten ustedes que dejé empotrada la torre de agua. Ahí donde asoma es la manguerita por donde voy a alimentar de agua la torre. La torre queda tapada en la parte de la malla, pues por un terrón de arena que va a conformar la cámara de humedad. Y así es como retiro los dos topes que había colocado, uno a cada lado, y ya está fundido. Levanto el vidrio y noten ustedes cuán hermoso se ve el diseño de las cámaras. Y allí ya se empieza a percibir la torre de agua. Y empieza la labor de limpieza, retirar la arena, limpiar los bordes, empezar ya a tallar también donde sobró. Mira, allí con un cincel voy tallando el pedazo que sobró. Lo pulo finalmente con el Dremel y sigo limpiando, desocupando poco a poco con el cuchillito de la tía Carminia. Recuerden que esas son mis armas secretas: el cuchillito, las cucharas, los cubiertos de la abuelita Matilde. Y allí ustedes pueden robarle algún utensilio de cocina a la abuelita, la tía o la esposa, y con eso van a poder hacer este trabajo. Noten cómo se va continuando no solo la forma, sino la distribución de las cámaras. Traté de dejar las cámaras con las mismas formas para que hubiese como una continuidad en el diseño, más por el aspecto estético que otra cosa. Y aquí es donde la manguera se asoma. Le hice un corte en diagonal para que quede casi que horizontal. Le pegué una mallita porque no quiero que por ahí se metan las hormigas. Le pongo un pedacito de toalla de papel o de algodón y vierto otro poco de compuesto cerámico encima.
Luego de dejarlo secar y de pulir, lijar, limpiar bien, aplico aceite mineral para que realce la belleza de la fibra de la madera. Y como siempre, pues es indispensable limpiar el lugar de trabajo. Le doy una limpiadita porque ahora vamos a pasar a pegar ese bloque que ya está integrado, madera y compuesto cerámico en uno solo. Le voy a poner un hilito bien delgadito de silicona en todo el perímetro, porque quiero que no se me escape la humedad, quiero que no se me despegue, que quede bien adherido a la pecera de vidrio. Esa pecera tiene los rincones donde se encuentran los vértices de los vidrios, los tiene pegados con silicona. Esa silicona no me va a dejar arrimar completamente el hormiguero y no quiero que me quede levantado. Entonces lo dejo más o menos con 1 centímetro de distancia alrededor y procedo a vaciar otro poquito más de compuesto cerámico. Realmente quedó pesado este hormiguero, eso sí tengo que reconocerlo, porque quedó como una gran roca ahí. Más por cuestiones estéticas quería que quedara así como una roca. Se puede hacer mucho más delgado, se pueden hacer las paredes exteriores más delgadas del hormiguero, pero pues yo quería dejarlo que se viera estéticamente muy bonito. Y es así como queda el hormiguero: torre de agua, compuesto cerámico, textura de arena, madera de 2 colores. O sea, estéticamente creo que es muy especial este hormiguero. Y así queda por fuera. Le doy un baño con aceite mineral para que se proteja la madera, pero también para que realce y le dé vida a la veta y diseño de esta pieza de madera tan hermosa. Así está nuestro hormiguero. Pero ¿cómo quedará el forrajeo? Bien, decidí dejar el video aquí, cortarlo aquí, porque como les dije era demasiado largo. Traté de sintetizarlo lo más que pude. Muchos me escriben y me dicen: wow, tus hormigueros son perfectos, pero cada vez que cambias nos angustiamos porque quizás lo que ya habíamos hecho no esté bien. No se preocupen, todo es un proceso experimental. Yo no tengo la verdad revelada, obviamente, ni mucho menos. Estoy aprendiendo, de hecho estoy aprendiendo junto con ustedes. La retroalimentación que ustedes me dan me ayuda a crecer, me ayuda. Yo mismo me voy cuestionando. Hay colonias que quizás ahora veo que hubieran quedado mejor en un hormiguero diferente. Sin embargo, están bien. Es un proceso. Hay algunas de mis colonias que muy pronto les haré hormigueros nuevos porque las quiero mudar, porque quizás se está poniendo feo el hormiguero, porque porque ya no caben, en fin. O porque simplemente quiero probar otra cosa. Pero quiero irlo haciendo poco a poco. Ustedes saben que me gusta hacerlo todo tratando de que estén ellas lo mejor posible. Entonces no se preocupen. Hay cosas que yo he hecho en hormigueros anteriores que no he vuelto a hacer, pero que ahora me he dado cuenta que quizás son muy buenas. Otras que sigo haciendo, como el sistema de humedad por evaporación, que me parece que es ideal, incluso como en este caso para una especie semiclaustral. Es el segundo hormiguero que tengo con evaporación para neoponera. El primero ha funcionado muy bien, vamos a ver, espero que funcione también. Más adelante haremos la mudanza. No me gusta apresurar las cosas, entonces las pondré en el forrajeo y poco a poco esperaré a que ellas se muevan cuando lo consideren. La próxima semana nos vemos en la segunda parte de este video. Les agradezco mucho que estén siguiendo el canal. Si les gustó el contenido, suscríbanse. Si lo desean, si no, no hay problema. El todo es que disfruten del contenido. Les voy a dejar 2 listas de reproducción. Las he llamado cursos. Curso de hormiguero en Iton, que incluye todos esos materiales: compuesto cerámico, Iton, cemento, agua oxigenada, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro curso de hormigueros en madera. ¿Por qué la llamo curso? Porque hay muchos que cuando empezaron a ver mis videos de fabricación de hormigueros se animaron a hacer sus primeros hormigueros y me dicen que han aprendido mucho y que ahora están haciendo hormigueros muy preciosos. Los he visto y hay gente que está haciendo hormigueros incluso mejores que los míos, realmente, no estoy exagerando. Entonces, todo lo que hay para aprender sobre fabricación de hormigueros está en esas 2 listas de reproducción. Saben que no me gusta hacer hormigueros con tapitas de soda, con palitos, Quiero hacer algo que sea muy bonito, muy profesional, pero que cada uno lo pueda hacer con sus propias manos. En fin, aquí está, lista, curso de hormigueros en Iton y curso de hormigueros en madera.
Espero que disfruten de su crianza de hormigas. Un abrazo, feliz crianza de hormigas y chao.